Hola a todos, buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 19 de junio de 2025. Y el día de hoy tenemos que hablar de un número de avances a lo largo de todo el frente y de un nuevo punto que parece estar intensificándose, donde se reportan batallas bastante importantes o bastante constantes en estas últimas horas. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si es que ven el canal regularmente, si es que les gusta el contenido y si es que todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a lo que son los distintos movimientos. Y nos vamos a centrar más que nada en lo que es la región de Donetsk. Y en primer lugar tenemos que ir hacia el sur o el centro sur de dicha zona, donde se ha visto un nuevo avance por parte del ejército ruso en la zona de Novomykolaiivka. Nosotros en su momento comentamos que el ejército ruso había alcanzado la localidad de Novomykolaiivka, lo cual lo ponía en la frontera de Donetsk con la región de Dnipropetrovsk. Pero en las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha vuelto a avanzar en esta dirección y que ahora también ha entrado en la localidad de Muravka. Y esto tiene que ver con un movimiento constante que se está viendo en la zona del sur de Donetsk, de que el ejército ruso está intentando en múltiples puntos alcanzar la frontera con Dnipropetrovsk o con Zaporilla, ya que si es que nos centramos en esta parte del sur de Donetsk, se ve que en distintos puntos los rusos están a algunos kilómetros de alcanzar este hito, ya lo ha alcanzado en otros, ya ha cruzado hacia Dnipropetrovsk en algunos puntos y ha consolidado posiciones, y bueno, esto, por lo menos de lo que tengo entendido, va en esa línea. Para seguir avanzando tenemos que ir un poco más hacia el noreste y tenemos que pasar al frente de Konstantinivka, donde de manera más específica vamos a hablar de la zona de Chasiv-Yar y de Torietsk. Recordemos que Konstantinivka es una ciudad fundamental para la defensa ucraniana que está siendo presionada desde tres direcciones, desde el sur, desde Torietsk y desde Chasiv-Yar. Pero antes de avanzar con la información de Torietsk y de Chasiv-Yar, me gustaría comentar que se han geolocalizado nuevas fotos de combates en Alexandro Kalinove, esta localidad donde los rusos habían logrado entrar, donde se hablaba de que estas posiciones no habían sido consolidadas, etc. Bueno, nuevamente se confirma la presencia rusa en esta zona, pero todavía falta ver si es que estos ingresos o si es que estas tropas logran consolidar sus posiciones. Pero vemos que nuevamente se está atacando activamente a Alexandro Kalinove, considerando que hace varios días que no habíamos, incluso más de una semana si es que no me equivoco, no se había hablado ni de Alexandro Kalinove ni de Yablonivka. Y si es que tienen éxito estos ataques, podríamos ver que se reanudan estos avances hacia Konstantinivka desde el sur, cosa que no se había estado viendo durante este último tiempo. Donde sí hubo avances durante los últimos días fue en la zona de Torietsk, donde hablamos de la captura de la localidad de Dilivka por parte del ejército ruso y de cómo esto estaba significando una situación bastante compleja para el ejército ucraniano en Torietsk y en las afueras de Torietsk, las cuales estaban siendo presionadas desde múltiples direcciones, donde el ejército ruso estaba avanzando hacia los flancos y estaba complicando distintas rutas. Bueno, durante estas últimas horas los rusos han vuelto a avanzar y desde Dachne han logrado capturar gran parte de Dilivka, no confundir con la Dilivka que se encuentra creo que a 1 kilómetro. No sé por qué estas dos localidades tienen el mismo nombre, ni idea, pero según fuentes como Suryak Maps, los rusos han vuelto a avanzar acá un par de kilómetros cuadrados y nuevamente están progresando en esta dirección, lo cual tiene que ver con lo que comentamos ayer, que es que efectivamente las posiciones defensivas hacia los flancos de Torietsk están recibiendo mucha presión, principalmente porque los rusos buscan que estos flancos colapsen y que caigan bajo total control ruso con tal de evitar lo que ocurrió hace varios meses, donde tras no asegurar esos flancos, tras ese error, el ejército ucraniano logró aprovechar esa falta del ejército ruso y logró reiniciar, por así decirlo, la batalla por Torietsk. Y es de ahí que hemos visto cómo la batalla por los flancos de dicha ciudad se ha hecho fundamental y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Claro, es muy probable que en el próximo tiempo veamos cómo esta situación sigue progresando, cómo se sigue desarrollando y que efectivamente no solo se utilice este ángulo para ir avanzando hacia los flancos de Torietsk, sino que también para ir llegando o alcanzando de manera más directa Konstantinivka. O por lo menos eso es lo que se comenta en distintas fuentes. Bajo este mismo
En este mismo contexto tenemos que hablar también de Chasiv-Yar. No directamente de la ciudad de Chasiv-Yar, pero bueno, para quienes no saben, Chasiv-Yar es una ciudad por la cual se ha estado combatiendo hace mucho tiempo. Sobre 1 año y 3 meses, creo que la batalla por el microdistrito de Chasiv-Yar comenzó algo así como en marzo de 2024. Y bueno, se esperaba que Chasiv-Yar iba a ser una batalla larga, dura, muy difícil, porque se veía como desde la batalla de Bakhmut, que está a unos kilómetros de Chasiv-Yar, el ejército ucraniano ya estaba preparando Chasiv-Yar para lo que iba a ser la batalla por dicha localidad, que además se encuentra en una altura favorable. Hemos visto que si bien no se ha dado esta batalla intensa como lo que ocurrió en Bakhmut, donde todos los días prácticamente hablábamos varios minutos de Bakhmut, no se ha dado eso con Chasiv-Yar, aunque se esperaba aquello. De igual manera se ha visto una batalla bastante difícil para ambos bandos. Ya la mayoría de Chasiv-Yar está bajo control ruso, pero todavía quedan ciertos sectores bajo firme control ucraniano. Y como lo hemos comentado, Chasiv-Yar es fundamental para los rusos si es que quieren alcanzar Konstantinivka, de la misma manera que lo es fundamental para Ucrania si es que quieren mantener la defensa de Konstantinivka. Pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Al sur de Chasiv-Yar se encuentra la localidad de Stupochki. De Stupochki hemos hablado de vez en cuando porque es una localidad que es importante en este sector, no solamente porque se acerca hacia Konstantinivka y hacia una ruta que va directamente hacia Konstantinivka, sino que también tiene que ver con el flanco sur de Chasiv-Yar, desde donde se puede ejercer presión contra el resto de las posiciones defensivas. Y lo que hemos comentado es cómo a lo largo de este último año el ejército ruso ha intentado entrar en Stupochki, ha sido contraatacado, han habido distintos combates en esta dirección, y lo último que dijimos la verdad es que ni recuerdo hace cuánto, fue que los rusos habían logrado entrar en Stupochki. Bueno, durante las últimas horas, según fuentes como Suryak Maps, los rusos han vuelto a avanzar y han logrado capturar más territorio dentro de la localidad, capturando la zona sur, que anteriormente estaba bajo control ucraniano, y ya prácticamente han capturado todo Stupochki. Lo que comenta Suryak Maps es que se están dando combates en las afueras de la localidad. Y esto podría ser importante porque una captura de Stupochki puede reinvigorar los ataques rusos hacia los flancos de Chasiv-Yar. Pueden comenzar a ser utilizadas estas posiciones para capturar distintas posiciones en el sur, que como pueden ver acá, representan en el grueso, yo diría, de lo que queda de la zona urbana de Chasiv-Yar todavía bajo control ucraniano. Así que esto de Stupochki puede ser muy llamativo por aquello, pero también recordemos que Stupochki se relaciona directamente con lo que es Konstantinivka. Hay una distancia de unos kilómetros entre Stupochki y Konstantinivka y hay solamente una localidad en el medio, que es Pretechine, que tampoco es una localidad tan extensa, así que no solamente es importante esta localidad por Chasiv-Yar en sí, sino que también por Konstantinivka, y bueno, por algo este avance también se hace relevante. Dejando de lado lo que es la zona de Torietsk, de Chasiv-Yar y de Konstantinivka, quiero pasar a comentar un sector del frente del cual la verdad es que no hemos hablado tanto, del cual no hemos hablado tanto en este último tiempo, el cual tiene que ver con lo que fue no sé si recuerdan que hace varios meses estábamos hablando de lo que era un quiebre por parte del ejército ruso en la zona donde se unen Donetsk, Lugansk y Kharkov. Específicamente que se dieron batallas a lo largo de localidades como Katerinivka, Novomikhailivka, Nove, Lipove, Rytkodub, etc. Y en un momento ese quiebre parecía ser bastante promisorio porque el ejército ruso estaba poniendo al ejército ucraniano en una situación muy compleja. Esto lo describían incluso fuentes ucranianas, quienes reportaban que el ejército ruso estaba amasando una gran cantidad de tropas y una gran cantidad, o tenía una ventaja tremenda en lo que eran drones, que, bueno, estaban siendo utilizados con una gran efectividad, y veíamos cómo distintas localidades comenzaron a caer, Novomikhailivka, Katerinivka, luego se dio una batalla por la localidad de Nove, donde el ejército ucraniano aguantó mucho tiempo y donde se esperaba que tras la caída de Nove iba a comenzar a colapsar el frente ucraniano, pero eso finalmente no ocurrió. Dicho esto, igual los rusos lograron avanzar un poco más hacia Rytkodub, hacia Lipove, capturando ambas localidades y también varios kilómetros cuadrados. Los rusos también lograron entrar en Karpivka, pero de ahí no mucho más, y esto se da probablemente una de las razones principales porque el ejército ucraniano logró enviar refuerzos y estabilizar el frente, pero durante las últimas horas ha surgido nueva información acerca de por qué toda esta
operación parece haber ido pausándose, por así decirlo. Y lo que reporta Divgen son distintas cosas. En primer lugar, un avance ruso en los alrededores de Lipove, nada muy importante, y también reporta que gran parte de lo que era la entrada rusa en Kharkivka había sido rechazada y que el ejército ruso no había logrado consolidar sus posiciones. Pero lo que están comentando, que es lo más llamativo para mí, es que el ejército ruso está lanzando ataques muy intensos en este sector, lo cual va en contra de lo que tengo entendido se reportaba anteriormente, donde no se hablaba de mucha intensidad de combates. Y lo que comenta Tivken, si es que entendí bien, es que el ejército ruso está con un problema en relación a drones, que no tiene suficientes drones para sus necesidades en este sector, y que cuando este suministro de drones se recupere, entonces se puede ver un cambio importante en este sector del frente, que podría comenzar a haber movimiento nuevamente en todo este sector si es que efectivamente llegan estos drones hacia las líneas rusas, quienes necesitan obviamente este tipo de elementos para seguir presionando, para seguir avanzando. Lo que a mí no me queda muy claro de los reportes de Divgen es si es que este sector, o sea, la necesidad de drones de este sector va por la línea de drones kamikaze que se necesitan de esos, o si es que se necesitan drones de reconocimiento. Eso no me quedó muy claro en el mensaje, para dejarlo claro. Pero bueno, bastante llamativo lo que está ocurriendo acá, y habrá que ver si es que efectivamente esta información de que esta zona del frente va a seguir viendo movimiento importante, o va a haber nuevamente movimiento importante. Eso obviamente hay que ir siguiéndolo y ver qué ocurre con todo eso. Pero bueno, con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias a todos ustedes.